Estamos aquí en el panel Recuperación del conocimiento tradicional de los cacaos, variedades nativas, agroecología y usos culturales. Me presento, yo soy Josefina Jiménez, colaboro con ella desde hace al menos 3, 4 años, sobre todo en el tema de la construcción de una red agroecológica de cacao a nivel nacional. Y he trabajado por varios años con comunidades de la Chinantla y grupos de mujeres y actualmente con una cooperativa de cacao. El objetivo de este panel es divulgar parte del estado de conocimiento sobre algunos de los cacaos nativos de México, su manejo agroecológico campesino y la apropiación biocultural del cacao, así como reflexionar sobre las necesidades de investigación aplicada en cada uno de estos temas, tanto en Chiapas como en Oaxaca y Tabasco. Tenemos como participantes, en primer lugar, al doctor Orlando López Báez. Él es de la Escuela de Sistemas Alimentarios de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. Él es ingeniero agrónomo de formación, agrónomo tropical con maestría en ciencias de la producción de plantas perennes por el CATIA y Costa Rica, con doctorado en biotecnología y mejoramiento genético de plantas por la ENSAR de Rennes, Francia. Especialista en el cultivo agroecológico de cacao y su transformación en chocolate, transferencia de tecnología. Ha sido investigador y docente de la Universidad de Chiapas, así como investigador del INIFAP por casi 20 años en el tema del mejoramiento genético de cacao. Otro de los participantes es la doctora Sandra Isabel Ramírez González. Ella es también de la Universidad Autónoma de Chiapas, del programa de sistemas alimentarios. Ella es ingeniera agrónoma con especialidad en manejo biológico de cultivos, maestría en biotecnología, doctorado en ciencias naturales para el desarrollo por la Universidad de Costa Rica. Ha sido docente de la Universidad Autónoma de Chiapas en Escuela de Sistemas Alimentarios, docente también de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Ella tiene experiencia en el manejo agroecológico del cultivo de cacao, ya ha participado en proyectos de innovación y transferencia de tecnología con productores. Y nuestro tercer ponente es el maestro Demiano Ortiz Maciel, quien desde 2013 es encargado de exposiciones y curaduría de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba. Él es licenciado en Antropología Histórica por la Universidad de Veracruzana y maestro en Museología. Ha participado en el desarrollo y montaje de exposiciones temporales y permanentes en Oaxaca, Veracruz y Baja California Sur. Desarrolla investigaciones, publicaciones y proyectos sobre gestión del patrimonio y museología en contextos comunitarios. En gestión cultural de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca ha impartido asignaturas de gestión del patrimonio arqueológico, curaduría de exposiciones y políticas culturales. Pues démosle un aplauso a nuestros tres ponentes incluso en lugares tan lejanos como Colima, Michoacán, Jalisco. La mayoría de estos cacaos se encontraban en traspatios de las familias guardianas, ¿no? Familias que preservaron el germoplasma de estas semillas en sus patios donde tienen diferentes sistemas agroforestales a nivel muy pequeño. Este tipo de cacao se caracteriza por la semilla blanca la semilla blanca y porque las hojas del cacao son de un color claro, verde claro, las hojas tiernas. En el caso de socoluscos se han identificado, entre otras, el lagarto verde, el lagarto rojo. En la Chotalpa está el carmelo, por ejemplo. Y por lo tanto, la pregunta es, en el resto de las regiones productoras, como por ejemplo Oaxaca, que tiene un gran potencial,
¿cuál podría ser una estrategia de recuperación de los cacaos en regiones como Oaxaca o Guerrero, por ejemplo, o Veracruz, que también está emergiendo como lugar potencial de producción de cacao? A nivel campesino, ¿qué pueden hacer los productores de cacao para hacer la recuperación de estos cacaos nativos ancestrales? Esa es la primera pregunta, doctor Orlando. Y la segunda, muy breve, es sobre el cultivo agroecológico, ¿no? Que sabemos que integra el conocimiento campesino, pero que también integra nuevos conocimientos, tecnologías, y que se ha convertido en una alternativa de manejo en las áreas donde se cultiva esta especie. ¿Cómo divulgar el conocimiento campesino y a la vez promover nuevas técnicas desde una perspectiva de intercambio de prácticas y saberes? Esas serían las preguntas. Gracias. Con la invitación de ERA y las atenciones tanto de la general Yolanda como de Josefina y el resto del equipo, la verdad, provocamos algunos cambios en la agenda para poder estar, queríamos estar, pero teníamos compromisos, pero bueno, finalmente estamos, ¿no? Pues muchas gracias. Miren, yo lo voy a platicar, preparé unas láminas ahorita siguiendo la secuencia de preguntas que me envió Josefina para dar respuesta a eso, ¿no? Y seguramente van a surgir otras más y todo, pero voy a tratar de responder a esas preguntas a partir de lo que nosotros consideramos como los cacaos nativos y qué hacemos con ellos, ¿no? ¿Qué podemos hacer con ellos, ¿no? Bueno, entonces he llamado a la plática del mejoramiento participativo, una estrategia de recuperación, conservación y aprovechamiento de recursos genéticos locales de cacao, como una estrategia para darle vida, recuperar el cacao que podríamos decir mexicano, no solo de Chiapas, sino esta propuesta está prácticamente aplicable a Oaxaca, a Tabasco, a otros estados. De hecho, en Tabasco le hemos puesto en práctica también, ¿no? Bueno, rápidamente, ¿no? Aquí tenemos el mapa de México y ¿dónde está el cacao? Pues es un cultivo netamente tropical, de plantación, se encuentra en el sur de México. Aparentemente, según las estadísticas oficiales, solo se cultiva en Tabasco y Chiapas, y no se asusten, porque en algunas estadísticas, según el año, aparece Oaxaca, aparece Guerrero. Incluso si entramos a las estadísticas por estado, en Chiapas hay municipios que aparecen y de repente desaparecen, pues no le hagan mucho caso a las estadísticas. Esto es para dar idea que es un cultivo que está en el sur de México, que curiosamente se asocia, como vamos a ver, a una serie de eventos que tienen que ver con la evolución del pueblo mexicano, ¿no? Aquí tenemos vestigios precisamente de que hace 3,000 años los olmecas zoques domesticaron esta planta en todo lo que es prácticamente el sureste de México. Se habla de que en algunas partes de Tabasco, hay evidencias que en la zona Mocaya, en Chiapas, cerca de Tapachula, hay en la parte de Izapa, entonces de ahí hay algunas estelas por allá que ilustran la presencia del árbol de cacao en la cultura maya, que en ese entonces era apenas empezaba, ¿no? Hasta todo lo que es el Golfo de México, en el Veracruz, acá en Oaxaca, probablemente en Michoacán, lo has oído decir. Podemos decir que el cacao es un cultivo que se domesticó en México, eso no nos cabe la menor duda. ¿Y por qué lo decimos? Porque tenemos una agronomía, cuando uno entra a la botánica y se habla de que un cultivo se domestica, no es solo la parte de la agricultura, sino es el aprovechamiento que se tiene de ese cultivo. Y ustedes ven acá, no están todas, esta es solo una muestra, allá el maestro Daniel va a ampliar un poco más las bebidas, pero ustedes ven allá, por ejemplo, qué hay desde los instrumentos para procesar el cacao, por desarrollado por nuestra cultura, el famoso metate. Tenemos bebidas como la que está al centro, el pozol, que es típica de Chiapas y de Tabasco, es una bebida a base de maíz y de cacao, que tiene todo un protocolo también para hacerlo. Esta cocina también ya va a ser refinada. Por acá tenemos bebidas como el tejate, de acá de Oaxaca, el polvillo, que es la zona centro-norte de Chiapas y la parte de Tabasco, y por supuesto nuestro mole. Para muchos extranjeros se asombran cuando decimos el mole lleva chocolate, y no es cualquier chocolate, tiene que ser un chocolate especial también, que si no, las cocineras saben de eso, ¿no? Y por supuesto el chocolate de taza, y aquí me detengo. El chocolate, a la llegada de los españoles, el chocolate se bebía, no se comía. Esa es la innovación que tiene la cultura mexicana, que le damos el aporte al mundo, pero el chocolate como bebida, ¿no? Después nos llega a través de los europeos el chocolate de la tableta, en barra, etcétera, pero ese ya es punto y aparte, ¿no? Es decir, entonces, por eso decimos que el cacao, no hay la menor duda, fue domesticado en Cuba, digo, en México, aunque en algunos lugares, perdón, como en algunos como Cuba, en otras islas, ahora en Perú, sale por ahí un artículo que dice que fue domesticado en Perú, en unas partes, porque encontraron una vasija que tiene teobromina. La teobromina es una molécula químicamente
muy parecida a la cafeína. Y cuando se pone, por ejemplo, en una vasija de barro, queda impregnada, ¿no? Pero yo le hacía el cuestionamiento a unos amigos peruanos. Imagínense ustedes que dentro de 2000 años encontramos una botella de Coca-Cola en Chiapas y la descubrimos aquí, dice Coca-Cola. Aquí se inventó la Coca-Cola, en Chiapas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no es por encontrar la vasija. O sea, la vasija pudo viajar. Ustedes saben que hay parte de la historia, ¿no? De cómo se movían las culturas del sur del continente hasta llegar a Michoacán, a las costas de Chiapas, ¿no? Incluso en Guatemala, ¿no? Pero la verdadera base de decir que la domesticación, pues es toda esa cultura de aprovechamiento que hay del cacao, que solo existe en lo que llamamos Mesoamérica, que no solo es parte de México, sino incluso se habla hasta del norte de Colombia, ¿no? Bueno, ahí la dejamos con esa parte. Bueno, para meternos a hablar de los cacaos nativos, necesito hacer dos precisiones. Una, lo que sería la parte, el origen genético del cacao, que es un tema que está también en debate. Si ustedes buscan los libros viejos de agronomía, van a encontrar que dice que el cacao fue o es originario de México. En algunos puntos hay razón, en otras no. Si lo vemos en la biología, cuando empezamos a estudiar la diversidad genética, a partir como el tema que hablábamos ayer del ADN, resulta pues que la mayor diversidad de genes, de ADN diferentes, diversos, está en un lugar, es una mancha en América del Sur, que comprende países de Colombia, Brasil, Venezuela, Perú, y no es precisamente México. Pero hay otras teorías también, y en las partes científicas se vale aventarse, es como las ideas, ¿no? De que hay otro grupo, que es el de Mesoamérica, en donde se habla que es la que da origen al cacao fino de aroma, y precisamente México se considera uno de los países de origen de este cacao que llamamos fino de aroma. Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿no? Bueno, ahí está la referencia, ¿no? Bueno, el otro aspecto es, para entender cuando hablamos de poblaciones nativas, voy a hablar un poquito de cómo es la planta de cacao en términos sexuales, sin ningún morbo, nada más es para que explique, ¿no? Bueno, si ustedes ven acá, aquí tenemos flores de cacao. La flor de cacao tiene varias particularidades, es una flor muy chica, tiene ciertas pigmentaciones que varían mucho según los orígenes, según las variedades. En algunos es, como vemos acá, pigmentaciones más intensas en lo que sería la parte externa de la flor. A la parte interna aparecen manchas, aparecen rayas, y los que estudiamos esa parte genética, pues la vemos ahí como los lunares de una persona, ¿no? Este tipo de cacao tiene este lunarcito, es una raya de tal color, y le empezamos a asociar, ¿no? Si este es de origen, por ejemplo, venezolano, o colombiano, o mexicano, ¿no? La otra parte es que ustedes ven acá en la fotografía de la parte derecha abajo, ahí se ve lo que es un corte del ovario. El ovario es la parte del fruto que se va a convertir en mazorcas, y esos granulitos que se alcanzan a ver ahí, cada uno de estos son los futuros granos de cacao. Cuando nosotros abrimos una mazorca, ese ovario creció y cada granulito tiene entre 30 y 40 granos que son la base del chocolate. Hasta ahí continuamos, ¿no? Bueno, ahora, otra parte importante es la polinización, que también hay mucha discrepancia. Hay quienes dicen que se poliniza por el viento, que los monos, que los pájaros, y bueno, algunas profesoras allá en Turrialba, en Costa Rica, que se pasó la vida estudiando los polinizadores y ha publicado infinidad de artículos, él lo precisa. El cacao, por la forma que tiene la flor, solamente puede ser polinizada, vamos a decir, por un insecto que está especializado. Y son unas mosquitas diminutas, como las vemos aquí en el dibujo, ¿no? Esa mosquita es atraída por los olores de la flor, o los colores también que hay en los pétalos y todo así, y va recorriendo, hace un recorrido, va de flor a flor, y donde va pasando, se impregna el grano de polen en el dorso, y se va a la siguiente, y ahí se va, y entonces va dispersando el polen y va polinizando. De ahí que nosotros, pues le decía yo, que sin morbo, nosotros decimos que el cacao sexualmente es una planta promiscua, porque le llega polen de todos lados prácticamente, ¿no? Y si podemos decir que en una planta, pudiéramos contar alrededor de 500 flores, en una época muy fuerte, podemos tener alrededor de 100 flores que van a ser fecundadas con pólenes diferentes. Imagínense eso, ¿no? Tenemos entonces lo que llaman mucho los fitomemoradores, familias de medios hermanos. Se conoce la mamá, que es la planta, pero el papá no sabemos dónde viene el polen, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando hablamos de cacaos nativos, la pregunta es, ¿qué tenemos hoy en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco? Pues es una mezcla de árboles que se originó bajo este proceso, ¿no? En realidad, no es una
una base genética estrecha o muy cerrada, sino al contrario, ¿no? Aquí represento yo en este esquema lo que nos imaginamos que pasó naturalmente, ¿no? Para acá tenemos a la derecha los cacaos criollos, que podríamos decir nativos originales de México. Otra vez me voy a los libros viejos de profesores de los botánicos del pasado, que describen que el cacao criollo mexicano es como vemos ahí, mazorcas alargadas, con cuellos de botella, totalmente rugosos, con coloraciones en los lomos, etc. Pero hay uno, lo voy a pensar acá, a ver si alcanzo, que está aquí, que es el cacao lagarto, que ya casi ha desaparecido. Hemos encontrado nosotros con la doctora Sandra y un servidor y otros amigos, vamos a recorrer las zonas de Chiapas, cerca del volcán, por ejemplo, Chichonal, por allá. Hemos encontrado vestigios de estos árboles, pero yo considero, para ser sincero con ustedes, que genéticamente no son los originales. Para mí son como los nietos o los bisnietos de esos que había, como nosotros igual. Yo cuando explico esto a mis alumnos les digo, la genética es, cuando la aplico uno al cacao, es como los humanos, ¿no? O sea, yo me parezco a mi abuelo materno, o a mi abuela materna, tengo el color de los ojos, etc. Entonces, ¿qué es? La pregunta es, ¿qué es lo que tenemos como cacaos nativos hoy? Pues es una mezcla de árboles en donde vamos a encontrar que hay caracteres, por un lado, del criollo. Si la abuela era un criollo rojo y tipo lagarto, y el otro abuelo era uno verde, de punta curva, etc. Todo eso nos da una combinación que la podemos decir así como una población nativa con un alto grado de diversidad de caracteres que hemos encontrado del árbol, es decir, árboles altos, bajos, con ramas hacia lados, de la flor, del fruto y la semilla, ¿no? Y según la Organización de Países Productores de Cacao, nos ubica, y esa es una ventaja que no la hemos sabido aprovechar, como un sitio de origen productor de cacao fino, ¿no? Y es una etiqueta que nuestros productores no han sabido aprovechar. Y hemos existido y vamos a ver qué pasa con esa parte. Pues, no, pero entonces, si les queda clara esta parte, no les pregunto si sí o no, pero sí, esto es lo que encontramos, ¿no? Así, diversidad de frutos, de formas, flores, etcétera, que vamos en los brotes. En los brotes es característico lo que llamamos los cogollos o brotes, como les llamamos así. Hay diversidad de colores y estos colores sí se asocian al origen criollo o de los forasteros que fueron introducidos en el pasado, ¿no? Que se usaron, ¿no? Entonces vemos ahí esa diversidad. A nosotros esto nos da pauta cuando requeremos plantaciones, vamos viendo rebrotes y eso nos da así como una señal ya de que puede haber señales de criollos, ¿no? Pero cuando entramos a los granos, a las semillas, prácticamente aquí vemos esa diversidad. Para los chocolateros esto es la delicia, ¿no? Cuando ven esto, porque hay una multitud de combinaciones de colores que a su vez nos lleva a sabores también. El cacao, por ejemplo, de la almendra oscura, tiende a ser mucho más amargo, es un poco más fuerte el sabor, más a cacao. Los cacaos de almendras blancas o rosadas, como se ha escrito así, tienden a ser más suaves, con más aromas. Y la buena chocolatería, en realidad, la verdad, yo pensaba así porque era una sola variedad. La buena chocolatería es como el café, es la mezcla de los morados con los blancos y el porcentaje es muy simple. Entonces, hablar de un buen chocolate hoy en el mercado significa tener acceso a estos materiales, ¿no? Vale, aquí está otra parte. Hemos documentado esto que hemos encontrado nosotros en las diversas comunidades. Ahora, la pregunta, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo aprovechamos, no? Y ustedes ven acá, la propuesta que nosotros hacemos, nosotros en el año 2000, empezamos con un programa que le llamamos de mejoramiento participativo. Ustedes ven acá las características de este método, ¿no? Primero es que consiste en aprovechar la variabilidad natural, que ya creó la naturaleza. ¿Para qué voy a ponerme yo a hibridar, traer materiales de fuera, si ya están los árboles allá? Lo que sí tengo que hacer es aliarme con los productores para combinar criterios de selección, qué le interesa al productor, y también puedo decirle qué le interesa al mercado para, conjuntamente, seleccionar árboles, ¿no? Vamos recorriendo las comunidades, vamos marcando árboles, como yo voy en campo y les digo, saco mi olfatómetro, empiezo a ver cogollos, veo flores, veo mazorcas, y empezamos a marcar los árboles. Y vamos con numeración progresiva, y vamos con un productor, después con el otro, y el otro así vamos, hasta llegar a marcar la cantidad, digamos, que podamos manejar con la comunidad, y empezamos a hablar entonces ya del mejoramiento participativo. Aquí ven ustedes ya la metodología más precisada. Este es un ejemplo de un árbol, ¿verdad? Que se le ponemos bandonas de plástico, se pone pintura en los troncos, y ese árbol lo vamos a estudiar
Entrenamos al productor para que lleve registros, va a contabilizar las mazorcas sanas, mazorcas enfermas, para saber también si tiene alguna resistencia a algo, a los hongos que están por allá. También vemos las semillas, esas las llevamos a la universidad, vemos si tiene rasgos de si es blanco, rosado, como las que vimos allá, y empezamos a contabilizar. Después de cierto tiempo, esto lo hacemos durante un ciclo de cosecha, nos sentamos con los productores y empezamos a compartir información, decimos, aquí está tu árbol, tienes tus datos, y aquí está el que sigue, y vamos, ¿no? Al final de cuentas, este es el recuento de lo que tenemos combinado con lo que el productor conoce en su árbol también. Y fíjense que cuando empezamos a decidir qué árbol escogemos, ponemos límites, ¿no? Por ejemplo, yo le pongo que el cacao, el árbol me dé por lo menos 2 kilos de cacao seco, ese árbol. Por ejemplo, este que está. Y empezamos a ver los datos, ¿no? Y hemos encontrado árboles incluso de 5 kilos de cacao. Eso significa entonces que un productor, si tiene 500 árboles, multiplican por 5, se disparan los rendimientos, ¿no? Ese ha sido el éxito de este programa. Ahora, aquí tengo fotografías, ¿no? Ahora, después, una vez que tenemos la evaluación final, pasamos a la propagación de estos árboles a través de una técnica que nosotros también desarrollamos en el Centro Nube Chiapas, que es el injertado. Hoy día tenemos una técnica de injertado que es aplicable en condiciones de campo. Se la transferimos a los productores, la aprenden muy bien y empiezan ellos ya a propagar, a ir renovando su plantación, los árboles que saben que no son productivos, que son viejos o por lo que sea, los empieza a reemplazar por estos, ¿no? Y entonces vamos cambiándolos. Pero no derribamos el cacao, sino vamos haciendo una transformación del paisaje, pues, como digamos ahora, ¿no? ¿Para qué? Para aprovechar más, tener mayor rendimiento, ¿no? De ahí tenemos entonces, la parte final de esta parte es, también estamos proponiendo ahora la creación de bancos de clones en cada comunidad. La idea es que el productor puede intercambiar material con su vecino y que toda la comunidad se beneficie. Entonces, tenemos los mejores árboles que van a ser cultivados por los productores de la comunidad. Aquí tenemos acuerdos, llegamos a las asambleas, proponemos, por ejemplo, que sea el banco establecido en la parcela escolar. Si no se puede, la parcela escolar, a veces hay problemas, buscamos un productor que sea, digamos, hasta cierto punto un líder para la comunidad, y hay arreglos ahí, ¿no? De que todos van a injertar para propagarlos, que se van a beneficiar de los marmaretas, que pueden hacer negocios, pueden vender plantas injertadas de esos materiales, es negocio para la comunidad. Entonces estamos aprovechando de una manera un poco ya más vista como un negocio, un recurso genético que está ahí olvidado, ¿no? Prácticamente los árboles están expensos a que se puedan morir, sea una enfermedad o otro bicho, ¿no? Bueno, ya para cerrar, algunas imágenes de estas son materiales que hemos encontrado, vean ustedes mazorcas, formas, colores, esa combinación que se da. Y bueno, aquí tenemos algunos productores. Como ven ustedes, aquí son productores, y la verdad es que cuando al productor uno le dice que su árbol es bueno, se sienten así que están reconociendo, ¿no? Mi trabajo, mi genética, etcétera, ¿no? Es muy bonito, porque estamos revalorizando ese trabajo de los productores, ¿no? De años, a lo mejor ellos con sus papás, con sus abuelos igual, hicieron ese trabajo, ¿no? De propagar los árboles, ¿no? Que sí. Para aquí unos datos de lo que hemos encontrado, este es Tapachula, en Oaxaca, que se le decía cerca del volcán Chichola, los periferios. Antes había mucho cacao ahí, ahora ha venido desapareciendo. Tenemos árboles aquí, estos datos de 3 kilos de cacao seco. Y algunos de los árboles que han sido ya famosos como clones es que nosotros tenemos ubicado como el árbol 126, y el productor le puso el Rojo Samuel, porque se llamaba, ya nos abandonó don Samuel, falleció hace como 3 años, pero el Rojo Samuel se volvió un clon de cacao muy famoso, lo van a ver ustedes aquí, es ahí está don Samuel. Este cacao nos da rendimiento de 1,5 toneladas por hectárea, y ganó un premio en España en chocolate de taza, por el sabor y aroma. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que este cacao se empezó a difundir ya en la zona de la costa, hay empresas ya que lo hacen viveros y lo están propagando por injertos, ¿no? Y con el señor, con don Samuel, identificados también, con Sandra, otros árboles también de mucho potencial que están siendo también evaluados, ¿no? Bueno, con eso termino. Muchas gracias. Si hay más preguntas, yo creo que vamos a abrir no, y bueno, ya tengo aquí la de chocolate, no sé si la dejamos para después o... ¿sí? Bueno. Sí, ahorita al final de la participación de los 3 ponentes hacemos los dejamos ahí. Y también las preguntas, ¿cómo se ocupan? Oaxaca es tierra de las bebidas de cacao y maíz, bebidas ceremoniales.
Se han documentado casi 20 bebidas de cacao. Oaxaca es el país que cuenta con una gran tradición chocolatera desde la época de la colonia y se presume que desde tiempos prehispánicos se realizaban rituales con bebidas como el chocolate atole, el poco, el moco, cuando había boda o cambios de autoridad, por ejemplo. La apropiación biocultural de Oaxaca va más allá de la convivencia con la planta silvestre o cultivada. Existen frutas antiguas del comercio que hacen disponibles el cacao y el achón de la roseta de cacao o las distintas flores usadas en las bebidas. La pregunta para Demian es, ¿cuál sería la explicación de esta gran diversidad de bebidas de cacao en Oaxaca y de utensilios relacionados con estas en un estado considerado como un productor muy pequeño de esta semilla? ¿Qué hace a Oaxaca distinto en relación con otros estados productores? ¿Se han encontrado evidencias del cultivo antiguo de cacao en Oaxaca? Muchas gracias. Es algunos de los resultados de una investigación que se ha estado haciendo desde esta institución en la que laboro, la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba, que está aquí muy cerquita, a 5 cuadras, en el Centro Cultural San Pablo. Es una biblioteca especializada en temas oaxaqueños y mesoamericanos. Y desde 2011 emprendió un proyecto de documentación y difusión enfocado en las bebidas tradicionales de cacao. La documentación e investigación se ha hecho tanto en contextos comunitarios como en fuentes documentales. Y pues hemos hecho algunos eventos de degustación. Durante 5 años organizamos el evento que se llamaba La Posada del Cacao y también hemos hecho algunas exposiciones. De ahí mi vinculación con el proyecto. También he estado pues en la parte de documentación e investigación. Bueno, como ya se mencionó, las bebidas tradicionales de cacao pues tienen ya una historia documentada en Mesoamérica de por lo menos 4,000 años. Como ya se dijo también, eso se conoce por los restos químicos que dejan impregnadas las bebidas en las vasijas que recuperan los arqueólogos, ¿no? La cuestión es que hay regiones del país donde el tema de las bebidas de cacao y su historia han sido bastante documentadas. La zona maya es una de ellas, por la abundancia de información arqueológica, y el centro de México, más que nada, porque es el lugar donde llegaron los cronistas españoles y documentaron algunos aspectos relacionados con las bebidas. El mejor ejemplo es el Códice Florentino, que tiene bastante información al respecto. De Oaxaca, pues la pregunta es ¿por qué Oaxaca? ¿No? Porque Oaxaca es un lugar interesante para estudiar las bebidas tradicionales de cacao, si efectivamente no es un gran productor de cacao. ¿Qué es la explicación para esta diversidad de bebidas, para este interés que tienen las bebidas? Bueno, pues inicio comentando 2 cosas básicas. Pues, aunque no sea grande en cantidad, la producción de cacao en Oaxaca existe en varias regiones. Y existe incluso en ese formato que ya se mencionó, que es el cultivo de traspatio, en los que se conservan, pues para uso familiar prácticamente, algunas plantas de cacao. Aunque sí ha habido regiones, sigue habiendo regiones productoras, la Chinantla es una de las mayores, pero Oaxaca también ha sido pues ruta de paso del comercio de cacao desde la época prehispánica, el cacao de Soconusco, por ejemplo, y de manera más cuantiosa en la época virreinal. Mucho del cacao que fue trasladado de Sudamérica hacia México y de ahí a España pasaba por las rutas pues, iban en el trayecto en el territorio oaxaqueño. Entonces, lo que eso muy probablemente produjo es que durante la época virreinal empezó a haber una abundancia de cacao como nunca había habido en el territorio oaxaqueño, y pues siendo ya una semilla muy apreciada, pues eso como que fomentó pues el uso del cacao en la gastronomía tradicional del estado. En las bebidas que voy a mencionar, involucran a las 2 variedades, de las 2 especies que hay en México, el cacao y el pataste. Y algo para seguir con la pregunta de por qué Oaxaca, aunque no es un gran productor de cacao, lo que sí es Oaxaca, pues es el estado con mayor biodiversidad de México. Y esa combinación es una de las explicaciones por las que hay una gastronomía de bebidas de cacao tan rica, ¿no? Ahí vemos algunos de los aspectos así visuales sobre biodiversidad y agrobiodiversidad en el estado de Oaxaca.
incluyendo las variedades de maíz, donde sí, aquí hay una riqueza importante en variedades de maíz, y los procesos que se realizan con el maíz. Ahorita voy a dar algunos ejemplos ya los procesos culinarios y químicos que se siguen con las semillas de maíz. Otro factor importante por el cual, en relación a las bebidas de cacao en Oaxaca, pues es la vida comunitaria. Muchas de estas bebidas son complejas, o sea, su preparación requiere tiempo y procesos a veces muy tardados. También son bebidas que cobran su mayor sentido en las fiestas, en las mayordomías, por ejemplo, o en otro tipo de fiestas del calendario de la vida comunitaria. Y esto es lo que le da un sentido y le da continuidad, porque en otras partes del país, ya se mencionaron ejemplos de Tabasco y de Chiapas, por supuesto también ha habido en Michoacán también, bebidas tradicionales de cacao, pero en algunos casos cuando la vida comunitaria ya no tiene esa vitalidad, cuando hay movimientos de población, pues lógicamente algunas preparaciones, sobre todo quizás las más complejas, pues pueden abandonarse, ¿no? También hemos documentado casos de bebidas que están ya a punto de desaparecer, o sea, dejar de prepararse de manera pues, espontánea, o que ya de plano ya no se preparan. Otro aspecto importante en Oaxaca pues, es la diversidad cultural y lingüística. Todo esto pues tiene y orográfica, en fin, todo eso son factores que influyen para hablar de diversidad. En el proyecto hemos documentado al menos 20 bebidas diferentes en el estado de Oaxaca. Digo al menos porque podríamos también preguntarnos si alguna, por ejemplo, el tejate preparado con chile es una bebida distinta al tejate en la forma más conocida de preparación. Bueno, ahí puede haber posturas, se habla también de familias de bebidas, o hay quienes consideran que son bebidas distintas, pero por lo menos 20 recetas diferentes son las que hemos documentado. Ahí puedes ver como visualmente algunas de ellas. Y no voy a hacer, por el tiempo, no voy a hacer un catálogo, no les voy a mencionar las 20, pero voy a comentar algunos ejemplos interesantes de bebidas y lo que reflejan esas bebidas y algunos otros aspectos que hemos documentado en el proyecto que hablan de una cultura de las bebidas de cacao, no solo las recetas, sino otros aspectos adicionales. Justamente el proyecto nos ha permitido conocer algunas técnicas, algunos oficios, algunos saberes que van de la mano con la preparación de estas bebidas. También pues hemos podido documentar diferentes utensilios, los metates, las jícaras, los mezcladores de las bebidas. Ahorita me voy a referir a los diferentes tipos de molinillos, porque ciertas bebidas requieren un molinillo distinto al que se utiliza para el chocolate, para la preparación de chocolate. Y aspectos lingüísticos, ¿no? También hemos documentado los nombres de las bebidas, los nombres de los ingredientes, que es otro aspecto de diversidad importante. Y bueno, ya para mencionarles algunos ejemplos concretos, una de las más conocidas, y incluso pues si alguien tiene curiosidad, si no la conoce, pues aquí en los mercados es la que más comúnmente se vende, es el tejate. Una bebida que tiene su origen como bebida campesina, o sea, en su versión más sencilla, es una bebida para pues, saciar la sed y el hambre en la jornada campesina, pero tiene sus versiones más enriquecidas en las que ya se le agrega justamente el cacao, la rosita de cacao y otros ingredientes, y en donde es el factor que produce esa nata o esa más bien es una mantequilla la que flota encima de la bebida, es la semilla de mamey, pistle. Pero, bueno, esta es la versión más conocida, es la que encontramos, por ejemplo, que se prepara en Guayapan, muy conocida. Hay una feria de tejate en Guayapan que se hace cada año, y esta es la receta más conocida. Pero hay variantes de la receta que son menos conocidas y hemos podido conocerlas, y es donde empezamos a ver la riqueza de preparaciones y de ingredientes. Por ejemplo, hay versiones del tejate que se preparan con corozo, un fruto de palma, en vez de utilizar el pistle o la semilla de mamey, o que utilizan, en las que se utiliza tepache de pulque o pulque en vez de agua en la preparación. Eso es lo que lleva generando una riqueza gastronómica muy importante. Otra bebida interesante también de aquí de la región de Valles Centrales es el chocolate atole. Una bebida compuesta que la base es atole blanco al que se le agrega una espuma de cacao
como muchas otras bebidas. Lo que tiene muy interesante esta bebida, además de que es una bebida pues, ceremonial, que se usa en bodas, en bautizos, es muy tardada de preparar y es muy cara. Y es muy cara porque se utiliza esta versión de pataste que se procesa durante varios meses enterrándolo y mojándolo para básicamente pudrirlo. Y ese cacao se llega a vender a más de ese cacao que le llaman aquí cacao blanco, es pataste podrido. Kilo cuesta más de 1,000 pesos. Entonces es muy caro de preparar y por lo tanto es una bebida que solo se hace en ocasiones muy especiales. El proceso mismo de fundición del cacao que se hace en Teotitlán del Valle es un ejemplo de tecnologías muy sofisticadas para la preparación de las bebidas de cacao. Un ejemplo de bebida que está prácticamente, o sea, solo unas muy pocas personas la preparan en Coyotepec, en Atzompa, en ciertos lugares que están aquí cerca de la ciudad, es el chone. La única bebida que hemos documentado que todavía lleva chile en su preparación, un ingrediente que solía ser más común en la época prehispánica según las fuentes. Este es un atole que lleva también achiote y se prepara en ciertas fiestas religiosas y tiene esa coloración amarilla muy marcada precisamente por el chile y por el achiote. Solo quizás unas 8 personas la preparan todavía en las diferentes comunidades. Otra bebida interesante de la Sierra Norte, más bien de la Sierra Juárez en específico, es el atole colorado, que también lleva achiote, y lo que tiene de particular es que esta se prepara a partir de polvo. O sea, es una bebida que se muele en un metate y a diferencia de otras que se hace una pasta, esta es un polvo y se puede conservar más tiempo. Y el maíz se prepara, es prácticamente como si fuera a hacer una palomita de maíz, se tuesta en ceniza. Dentro de la ceniza se echa y así se tuesta el maíz. Entonces es otro proceso específico donde la característica única de esta bebida se la da la forma no tanto del cacao. El cacao hasta cierto punto es la constante. Lo que varía son los ingredientes y las formas de procesar el maíz y las variedades de maíz, obviamente. De la chinantla, la conocimos gracias a Josefina, en San Felipe de León, la atole de pataste, es una de varias bebidas en la región donde abunda el pataste y por lo tanto las bebidas también llegan a integrar esta semilla. También hay un popo, el popo es una bebida bastante conocida que se prepara en Veracruz y en Oaxaca, pero acá hay unas variedades de popo que integran el pataste en la chinantla. Otro aspecto interesante, yo no voy a hablar de bebidas, sino más bien de aspectos de las bebidas. Otro aspecto muy interesante es que, y muy propio de las bebidas tradicionales de cacao de Mesoamérica, es que lo sabemos pues en los códices lo llegamos a ver, los documentos pictográficos, el gran valor que se ha dado a la espuma, como un valor en sí mismo, la espuma de la bebida de cacao, ahí lo pueden ver en un códice notal. Y las bebidas, muchas de las bebidas de Oaxaca actuales presentan una espuma muy abundante, muy duradera, muy espesa. ¿Y cómo se logra esta consistencia de la espuma? Muchas de ellas son bebidas compuestas en las que la espuma se prepara por separado y se le agrega a un atole o a un champurrado, se le pone encima, digamos, ¿no? Bueno, pues lo interesante es que en distintas regiones del estado han encontrado cuáles plantas son las más de las plantas locales las más propicias para generar esta espuma consistente, duradera, abundante. Ya mencioné el cacao podrido, perdón, el pataste podrido, pero también tenemos el ejemplo de la flor de mayo o cacalosochitl, que se utiliza en el istmo de Tehuantepec, o hay lugares donde se utiliza la raíz o el tallo de plantas que son de la familia Gomolocus. No soy biólogo, no soy experto en las plantas. En Veracruz se le conoce como pipe o chupipe a esta planta que produce este tipo de espuma. En fin, en cada lugar, eso es lo interesante, ¿no? Y eso refleja el valor que se le ha dado a la espuma. Gracias. Que han localizado cuáles plantas locales pues permiten producir este efecto en la bebida.
Hablando de utensilios, y esto es también un reflejo de la importancia de la espuma, es que hay un tipo de utensilio que es único de Mesoamérica y único de su propio, digamos que se pensó, se ideó este utensilio de cocina para mezclar el atole y la espuma. Son mezcladores de espuma. En Oaxaca hemos conocido en varias regiones, la mayoría ya están prácticamente, son tradiciones perdidas. Solo aquí en Valles Centrales se utilizan bastante, se les conoce como alcahuetes. El que ven abajo a la derecha, generalmente tienen figuras talladas de aves, lo que refleja precisamente su uso en contextos pues, festivos, ceremoniales, pero también en Tabasco, y quizá los hubo en otras partes del país, la región Maya Chontal, también se llegaron a utilizar. En la época prehispánica se hacía incluso de caparazón de tortuga, y las fuentes nos hablan de pues, estos mezcladores lujosos para las bebidas de cacao. Esto de lo que nos habla es como de una cultura material muy rica, asociada a las bebidas de cacao, pues que ha venido disminuyendo, pero todavía queda en una pequeña medida en algunos lugares pues, viva, ¿no? Como una cultura viva. Finalmente, ya para terminar, lo mencionó Josefina, que gracias a las fuentes documentales también podemos saber que las zonas del estado de Oaxaca donde se llegó a cultivar cacao, pues son más amplias de las que conocemos en la actualidad. Un buen ejemplo es en la cañada de Micatlán, donde pasa el Río Grande, y en este tipo de paisaje no deben de haber sido grandes extensiones, pero gracias a canales pues, donde se desviaba el agua de este río, este documento, que es el mapa de Queotepec, muestra ahí pues, pequeñas canalizaciones, y ahí hay un afluente que todavía está al día de hoy, lleva el nombre de río Cacahuatepec. Era un río, o Cacahuatán, más bien, perdón, Cacahuatán, era un río donde había seguramente plantas, pues quizás queda algún relicto por ahí, eso no lo hemos documentado. Repito, no somos biólogos, más bien en el equipo están lingüistas, historiadores, personas más bien de este ámbito de la disciplina. Pero bueno, esta es a grandes rasgos la investigación que hemos estado realizando desde 2011. Y bueno, ya hay algunos productos, sobre todo videos, que hemos publicado en el canal de YouTube de la biblioteca, los pueden conocer. Y pues estamos esperando que más adelante podamos publicar más de esta información. Muchas gracias. Ya vimos cómo su origen, cómo se puede transformar el uso biocultural, qué tipo de bebidas se realizan en Oaxaca y en otros estados. Bueno, el cacao, vamos a hablar ahora de comercio, de la parte final de la cadena de valor. El cacao ha sido considerado un commodity o materia prima en el mercado mundial. En los últimos 2 años, los precios del cacao han ido al alza, con ciertas variaciones a la baja, pero en general el precio se ha mantenido alto. ¿Cómo está relacionado este tema con la transformación del cacao y sus usos actuales? ¿O son otros los factores que están influyendo en estas variables del mercado internacional? ¿Cuál sería la particularidad de México en este contexto? ¿Será que el uso biocultural del cacao en México puede llegar a determinar cierta demanda del mismo, no solo como materia prima, sino como un producto lleno de simbolismo e historia? Adelante, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar acá con ustedes y compartir algo, intentar responder esas preguntas. Como bien menciona Josefina, pues el cacao en el mundo es considerado un producto, un commodity, y estas son solo algunas estadísticas que nos van a permitir entender un poco estas cuestiones de los precios, ¿verdad? Si bien, como bien mencionaba el doctor Rolando, en Latinoamérica prácticamente se originó el cacao, ¿verdad? Y fue cuna de él mismo. Una vez llegaron los españoles, empezó la diseminación de esta planta, ¿verdad?, a otros continentes, y uno de los principales, pues, es África, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven aquí las estadísticas, prácticamente buena parte de la producción mundial la alberga estos
países, ¿verdad?, de África, el cual pues tiene más del 50% de la producción mundial. Esto también nos lleva a un tipo de reflexiones alrededor de ello, y es que en el caso, por ejemplo, de países latinoamericanos y mesoamericanos, pues tenemos una pequeña aportación a nivel del mundo. No crean muchas estadísticas, a veces cambian, pero los últimos datos han dado que México ya aporta menos del 1%, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí se generó, sin embargo, nuestra representatividad como productores a nivel mundial es súper chiquita, ¿verdad? Entonces, algo de reflexionar. Y ahora, como África es, digamos, el continente donde más se produce cacao, pues obviamente las repercusiones o los que pase, lo que suceda allá, pues va a repercutir obviamente en el mercado mundial con respecto al cacao. Y en los últimos años África ha sufrido de varias circunstancias, y una de ellas pues es la sequía. Otra es que las plantaciones allá han venido quitándole la diversidad que en algún momento pudo haber tenido, entonces prácticamente son monocultivos donde la diversidad ya es muy reducida, y ha habido una altísima deforestación, y para nadie es un secreto los que trabajamos ahí, cacao que también en algún tiempo fue considerado que había explotación hasta infantil en este país, ¿verdad?, para la alta producción que ellos demandaban. Sin embargo, los hechos de sequía, monocultivo, deforestación, aquí ha venido una parte importante, es el agotamiento del suelo, ¿verdad? Y entonces, al estar la planta bajo esas condiciones o la producción bajo esas condiciones, también se presentan ciertos tipos de enfermedades, ¿verdad? Ellos en este momento no tienen monilia, que digamos monilia, los que no manejan mucho el tema del cacao, es como el principal problema, ¿verdad? Es un poco, y aquí en México nos llegó en el 2004, ¿verdad? Porque su centro de origen de esta enfermedad de monilia viene por allá del sur, a los lados de entre Ecuador y Colombia, ¿verdad? Por ahí me parece los primeros reportes se vino dispersando, y en el 2004 llegó a México, y que fue una debacle que también hubo en buena parte de la producción en México. Pero volviendo al contexto mundial, allá existe un problema que se llama el virus de los brotes hinchados del cacao, que no lo tenemos acá, afortunadamente, ¿verdad? Sin embargo, este problema es generado por un vector. Entonces, ¿qué es vector? Es un insecto, ¿verdad?, que va de planta en planta y va, digamos, diseminando este virus, y como es un virus es difícil el control de ello. Algunos lo han controlado, pero no ha sido muy eficiente erradicando o controlando el vector, el insecto vector. Sin embargo, este problema del virus ha hecho que la productividad también de cacao en África vaya hacia abajo, ¿verdad? Entonces, si les vamos sumando sequías, monocultivo, todo esto, más el virus, ¿verdad? Entonces ellos están como que en proceso de renovación también de estos cultivos, pero eso ha dado a que la producción mundial de cacao se venga como que en un estado de alerta, ¿verdad? Porque la producción o lo que se requiere, la demanda no es precisamente, no se satisfacen con la producción a nivel mundial debido a estas altas pérdidas. Acá, esto es una muestra de los niveles de existencia de cacao en almacenes mundiales, ¿verdad? Les recuerdo, pues esto es un commodity, estos son unas cuestiones inmensas, principalmente en Europa, que son uno de los principales, y en Estados Unidos, ¿verdad? Estas son gráficas de la ICO, en la cual nos muestra desde el 2009 hasta la cosecha 2004 cómo se ha venido manteniendo tanto la demanda. Pero si ustedes ven esta línea que me gustaría que la apreciaran, que es la naranja, ¿verdad? Son las necesidades mundiales que requiere la industria chocolatera, que pues mueve un gran mundo de dinero, ¿verdad? Y entonces resulta que durante estos últimos años se ha pasado estas necesidades de la industria internacional. Esas reservas han venido en disminución, ¿verdad? Entonces es un signo de alerta, y por eso los están metidos en el negocio. El año pasado, ¿verdad?, y este año inicios, ¿cómo estuvieron los precios? Súper altos, ¿verdad?
¿Por qué? Porque hay pánico entre oferta y demanda y entonces pues todo el mundo quiere, pues no hay a nivel del mundo, ¿verdad? Entonces estas variaciones de precio y estos commodities que como lo es el cacao, pues nos van dando y nos van vislumbrando de qué tan importante es la cuestión ambiental en términos de producción de un cultivo de este tipo, ¿verdad? Eso es bueno y eso es malo, ¿verdad? Los productores aquí que tienen cacao en México, aunque México su mercado también se mueve y hay que decirlo de una manera diferente, los precios son diferentes a cómo se comporta en otros países, ¿verdad? Hay una gran ventaja en esta situación y es que estos ya son los precios que se representan desde el año 1975 hasta la cosecha del 25, en el cual se ve la evolución con respecto a los precios en dólares, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver que durante mucho tiempo los productores pues estuvieron en estos rangos de menos de los $3,000 la tonelada, ¿verdad? Pero aquí hubo un brinco enorme, ¿verdad? A partir del año 2022 hasta la actualidad, en el cual nos está mostrando, ¿verdad? Esa repercusión que tuvo en África, el efecto del cambio climático, el efecto de las plagas y el temor en este caso, de la industria por querer comprar el cacao, ¿verdad? Entonces, estos precios también vinieron a darle un aliento también a los productores de cacao en México porque pasaron de un porcentaje muy reducido, ¿verdad? Que digamos de cierta manera no era muy redituable para ellos a unos altos precios en este momento, ¿verdad? Que llegó casi hasta 300 pesos el kilo acá, no sé si al menos en Chiapas se manejaba alrededor de ese precio, ahorita ya está bajando un poco, pero fue una muy buena temporada para los productores, lo cual también incentivó y animó a que muchos dijeran, bueno, ya no dejo tan abandonadita mi plantación, ahora sí le voy a echar ganas porque pues hay dinerito. Sin embargo, otros pues no mucho, pero es también un signo de alerta de lo que puede estar pasando o lo que puede suceder, no solo en ese continente, sino también para nosotros. Y ahí viene una pregunta que se hace, ¿cómo afecta el cambio climático al cultivo del cacao? Y yo me voy también a mostrar un tanto en el caso de Chiapas y Tabasco, el cómo el cacao no es solo cacao, ¿verdad? O sea, no es un monocultivo, no es solo una planta que se encuentre dentro de un territorio, sino que es una muestra de una gran diversidad que encontramos en ellos y encontramos desde los monos, los pájaros, las ardillas, ¿verdad? Toda la parte de los microorganismos que para mí esta parte que a veces no la vemos es una parte esencial y bastante importante que permite los sistemas biodiversos de cacao en aporte hacia lo que está alrededor y los polinizadores que se encuentran, resguardo de aves también y una gran cantidad de fauna que se encuentra en estos sistemas. Esto que hace que estos sistemas biodiversos, ¿verdad? Permitan dar unas cualidades también muy interesantes de los cacaos, aparte del material genético que ya nos hizo el favor el doctor Orlando de explicarnos la base genética. Sin embargo, el hecho de tener esta diversidad tanto de microorganismos como de aves y de otro tipo de plantas que están alrededor, también forma parte de esa gran diversidad, pero también de esa gran diversidad de sabores y aromas que de una u otra manera se impregnan en el cacao que está presente en las plantaciones. Pero hay algo muy importante y es que esta diversidad también nos lleva a que estos sistemas, entre más complejos sean, van a ser más resilientes ante el cambio climático. ¿Sí? Cuando encontramos monocultivos del que sea, ¿verdad? Ante cualquier cambio no se pueden adaptar tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, el hecho de tener esa gran biodiversidad y afortunadamente buena parte de nuestros productores de cacao siguen conservando esa diversidad enorme, es un punto bastante interesante y que debemos considerar. Sin embargo, hay condiciones macro que nos está llevando y aquí vamos a dar un tanto de reflexión acerca de cuáles son las condiciones óptimas de crecimiento del cacao, ¿verdad?
ya la parte, primero uno de la latitud, se supone que tanto a latitud de los 20 grados norte a latitud de 20 sur y una altura de 500 metros sobre el nivel del mar. Eso es lo que nos dice la literatura y eso es lo que actualmente decíamos que encontrábamos, ¿verdad? Pero solo quiero que tengan esos datitos como en mente y luego nos vamos a platicar. Algo también importante es que la temperatura ideal, ¿verdad? Debe estar entre los 22 y 30 grados centígrados para que se tenga un buen desarrollo vegetativo y dar cosechas abundantes. Sin embargo, es importante también la variación que haya entre las temperaturas del día y la noche, que debe ser más o menos de 9 grados centígrados, si no, pues va a afectar el desarrollo. O sea, no es solo mantener ese, sino la diferencia entre la temperatura mínima y la temperatura máxima va a permitir o no un buen desarrollo del cultivo. Y algo también importante es que temperaturas mayores de 38 grados centígrados y menores de 15 grados centígrados afectan tanto el funcionamiento de la planta como de su productividad. Entonces son como que las condiciones idóneas en las cuales puede crecer. Y algo también bastante importante son las lluvias. Entonces se requiere entre 1.500 y 2.500 milímetros al año para tener una buena productividad. Y aparte de eso es necesario que se tenga una buena distribución durante todos los meses y en periodos secos que no sea prolongado a más de que no sea más de 2 meses, ¿verdad? Y con una disponibilidad mínima de 100 milímetros al año. Está la humedad relativa que debe estar entre 80 y 70. Y estos son los regímenes que normalmente se dan en buena parte de los cultivos que pueden ser, dependiendo de la cantidad de agua, unimodal o bimodal. Por cuestiones de tiempo solo les voy a presentar una gráfica de estaciones. Esta es de Saluya, ¿verdad? Una de las principales regiones de producción. Y esta línea que ustedes ven aquí, esta línea roja, es con respecto a la precipitación media mensual. Y entonces, ¿qué nos está dando? Son desde el 2015 hasta el momento en el cual estamos viendo que estos periodos, ¿verdad? De menos de 100 milímetros antes eran muy escasos y ahora ¿qué está pasando? Hay periodos más prolongados de sequía, ¿verdad? A pesar de que tengamos altas lluvias, pero hay unos periodos de sequía que también nos están dando pauta de que eso no va muy bien. Y la otra son las temperaturas medias mensuales, en el cual se está elevando, ¿verdad? Esos rangos de temperatura superiores a los 38 grados, que son los idóneos para el cultivo del cacao, y en algunos casos están menores de 15 grados, y esa variación entre mínima y máxima también está afectando el desarrollo del cacao para algunas zonas. Algo que también hemos visto es que ese efecto del cambio climático está generando en esos meses un estrés hídrico y genera también baja producción, pero algo que nos está llamando la atención y que es importante que tengamos presente es que hay problemas principales, en este caso bonillo y fitóptora, que son los principales problemas que causan pérdidas bastante fuertes. Sin embargo, nosotros estas enfermedades y estos insectos los consideramos secundarios. En el caso de Anthracnopsis y en el caso de la pudrición negra, era algo así como que súper raro encontrarlos. Sin embargo, últimamente cuando nosotros vamos a plantaciones de Tabasco, plantaciones en Chiapas, resulta que estos ya no son problemas secundarios. Anthracnopsis y la pudrición negra de los frutos se está volviendo algo mucho más recurrente. Y eso que nos está dando cuenta de que sí hay efectos del cambio climático sobre la planta, pero también sobre los microorganismos que están afectando la producción y como también de los de los insectos. Entonces, son signos de alerta que nos tienen que entrar como que empezar a trabajar eso. Y algo importante que también es que estamos viendo el desplazamiento del cultivo del cacao a niveles superiores de esos 500 metros sobre el nivel del mar que yo les mencionaba inicialmente.
En las últimas meses subimos a áreas cafetaleras que están sobre los 800 metros sobre el nivel del mar y ahí ya los mismos productores están cultivando cacao y se está dando de buena manera. Entonces, estamos viendo cómo a nivel de altura sobre el nivel del mar, ya la adaptación de cacao está subiendo, derivado también posiblemente de estas condiciones, ¿verdad? Entonces, son situaciones dignas de entrar a trabajar y de ver lo positivo y también de ver las cuestiones de alerta para poder mejorar el cultivo. Cuestiones de tiempo ya no tengo. Gracias. Estoy diciendo que el mercado de cacao es estratégico. Siento que debe establecer que ahí tenemos dos tipos de mercado, que es el lavado y el fermentado, ¿no? La referencia que se hace sobre el precio del grano en el mercado internacional es sobre el mercado fermentado, que es el que tiene mayor valor. Nada más una nota por las presentaciones. Entonces, para diferenciar el lavado y el fermentado, son precios diferentes. ICO, quien establece tanto las predicciones como el precio del grano, hace referencia al cacao fermentado, ¿no? Es algo importante que hay que reconocer. Y la otra, en recientes fechas, semanas anteriores, ahora en las redes sociales, se nota que se establecen más o menos 1.700 litros de agua como huella hídrica para la elaboración de una barra de chocolate. A mí me sorprendió el dato. Yo no sé, doctor, si esto tiene ya un proceso de investigación. Hay una tasa igual de la huella hídrica en la producción de grano de cacao. Y por último, antes de que se me vaya, por último, desde la perspectiva de la academia, ¿cuáles han sido o son las estrategias que tienen que ver para determinar la calidad del grano? No sé si desde la academia se han impulsado ciertos elementos que permitan al productor determinar esa calidad. Esta calidad es importante, yo soy chocolatero, y desde la perspectiva del chocolatero, la calidad es la que determina el precio, ¿no? Pero los productores no lo hacen. Entonces, no sé si hay algún trabajo que tenga que ver con establecer un marco de referencia que nos permita, tanto productores como consumidores, tener esta tasa. Okay, muchas gracias, Iván. Bueno, voy con la primera, ¿no? Bueno, hablar de la huella, en este caso, yo creo que no se refiere a la parte del procesamiento industrial. ¿Por qué? Porque en el cultivo, nosotros afirmamos que el cacao, más bien como se cultiva, como mostraba la doctora Sandra, en un sistema agroforestal, en realidad son fábricas de agua. Y eso lo hemos visto nosotros de los datos que mostraba la doctora Sandra ahí, que nosotros venimos monitoreando, y agradezco el apoyo aquí del Servicio Meteorológico Nacional que nos ha permitido tener su base de datos. Hemos venido monitoreando, como vieron ustedes, desde 2015, pero no solo esa estación que mostraba ella ahorita en Sayula, sino que son de varias estaciones de las zonas cacauteras. ¿Y qué es lo que encontramos? Cuando comparamos, por ejemplo, la lluvia que cae en las zonas donde hay cacao, sí, como veíamos la gráfica, sí está descendiendo. No es algo también que lo pueda impedir al 100%. Pero si comparamos en zonas de Chiapas, por ejemplo, la costa, donde antes había cacao y ahora se reemplazó por palma de aceite o incluso por ganadería, la caída de la lluvia sí es tremenda. Ahí se nota de manera. Entonces, nosotros lo que afirmamos y era algo que nosotros hemos tomado como universidad, tenemos una postura, la forma que se debe cultivar el cacao. Les comento porque de uno de los gobiernos, fue el anterior o pues, el de antes, nos convocaron a la universidad para invitarnos a trabajar en un proyecto, nos ofrecieron el dinero así como cuando te la ponen así, es en bandeja de plata, ¿no? Que si queríamos trabajar en diseñar sistemas de producción de cacao en pleno sol, y la respuesta del equipo nuestro, no solo nosotros, sino del equipo, nuestro cuerpo académico, automáticamente dijimos no.
El cacao, de hecho, la historia que nosotros conocemos, que yo conocí de mi abuelo y de mis padres, de la plantación y todo, es de un sistema agroforestal, en donde la selva tropical se aprovechó y debajo se metió el cacao. Entonces, y ahora los productores, y lo vemos realmente, incluso la chinatra igual, repiten ese sistema, ¿no? Con sus variantes, en algunas cosas se enriquecen con algunas especies, otras locales, etc. Pero al final es un sistema agroforestal que tiene mucho valor ambiental. Y para darles un dato, ¿no? Una de las presas más importantes de Chiapas, la de Malpaso, que genera casi el 40% de la energía eléctrica del país, cuando se diseñó la construcción de la presa, toda la zona era cacotera. Y prácticamente borraron toda esa parte. Hoy el cacao sigue prosperando un poco más alejado y todo así, pero se mantienen esos regímenes hídricos que son los que alimentan la presa. Nosotros le hemos dicho a los políticos, el día que desaparezca el cacao de esa zona de Malpaso, se va a la presa de Malpaso, porque no va a haber agua, por tanta sedimentación. Entonces yo creo que en ese sentido, hablar de la huella hídrica de cacao, yo iría más a la parte industrial. Como cultivo, si lo pensamos del sistema agroforestal, no veo ese problema, ¿no? Ahora, tú hablas del término de la calidad. Mira, la calidad es un concepto que prácticamente es un concepto de mercado. O sea, por ejemplo, nosotros decimos, cuando hablamos con los productores, muchos dicen, no, es que me viene a decir que yo no venda cacao lavado. El cacao lavado es importante en nuestra cultura. Es el cacao que se usa para el mole, por ejemplo, para el champurrado, para el atole, incluso chocolate de taza. No es cacao fermentado. Es un cacao donde la calidad, nosotros la medimos. De hecho, nosotros ahorita van a probar ustedes, aprovecho paréntesis, un comercial. Este chocolate que van a probar ustedes ahorita, está producido por una de las comunidades que trabaja con la universidad, que está en Nueva Costa Rica, en Mapastepec, es en la Sierra Madre de Chiapas. Este cacao ganó el año pasado el segundo lugar como chocolate de taza. Ustedes lo van a probar ahora en este momento, ¿no? Ahora, ¿cómo se produce este cacao? Es una zona igual agroforestal y todo, y la calidad, cuando empezamos a hablar de calidad y medíamos la calidad para darle el premio a este cacao, tomamos otros indicadores, no son los que se piden para una barra de chocolate para el mercado europeo. Con esto digo que los estándares son diferentes. Si hablamos de la amargura, la astringencia, algún otro sabor extraño por allá, el sabor fuerte a cacao, que eso depende de la variedad. La astringencia tiene mucho que ver con la madurez del fruto, con la variedad misma, con el suelo. En ese caso también se presentan en el concurso diversos tipos y nosotros vamos anotando. No son los mismos estándares de calidad que si habláramos, por ejemplo, del cacao lavado. Cuando uno vende cacao a la central de abajo, por ejemplo, ahí curiosamente, eso lo aprendí ya hablando del mercado con ellos, donde el color es el que determina el precio. Es el cacao rojo. Si no viene rojo, no te lo compran. Y ese es cero o sea, o todo o nada. No es rojo o no lo compramos, ¿no? Porque es el cacao que se usa para el mole. Y usted que le voy a hablar del mole, si es un plato que todo el mundo conocemos los mexicanos, ¿no? Ahora, si entramos al mercado del cacao fino de aroma, ahí cambian los estándares. Porque ya lo que se paga, recuerdo, una tableta que se come, y que incluso hasta el proceso es diferente. Este cacao que ustedes van a probar de chocolate, tiene en el laboratorio fue desarrollado y tiene aproximadamente 4 horas de molienda en el refinador. No es lo mismo cuando haces un chocolate para tableta, que le das hasta 12 horas de refinado. ¿Para qué? Para hacer una partícula mucho más fina que pueda impregnar las papilas gustativas y entonces poder evaluar sus sabores, ¿no? Y ahí entra ya, mira, ahí aproximadamente 20 aromas y sabores diferentes, entre que si es amargo, que si tiene sabor a frutas secas, que a frutas... Algo parecido a lo que pasa con los quesos, con el café, con los vinos, ¿no? O sea, por eso digo, hablar de calidad depende de qué mercado estemos hablando. Y nosotros inducimos a los productores a que entren en ese mercado del cacao fino. ¿Por qué? Porque ustedes vieron las fotografías que mostramos. Cuando le hemos mostrado nosotros a amigos chocolateros también, así como tú, que ven esa diversidad de semillas, dicen, oye, pues esta mina de oro, ¿no? El problema es cómo llevar ese cacao a un chocolate ya que sea comercial. Es lo que hacemos. Y lo que hacemos nosotros en el modelo que manejamos como universidad, les comento rápidamente, nosotros lo que hacemos es mejoramos producción, mejoramos los procesos de post cosecha, le acercamos compradores a las comunidades, ¿no? Y empezamos nosotros estamos como universidad, hacemos como el referee, las peleas de box, ¿no? Que se celebran acuerdos, se celebran convenios, porque hace rato en el desayuno hablábamos de la cuestión de la cadena del negocio del cacao y chocolate, está llena de trampas, desde los industriales hasta los productores. O sea, no hay ni el bueno ni malo de la película y uno y otro lado, sino... Entonces, ¿qué hace la universidad? Es tratar de primero educar a los productores a hacer negocios. Eso hay que decirlo. Los productores no saben hacer negocios. Entonces, hay que educarlos, pero también hay que hacerlos responsables. Si fijan un precio que van a hacer un cacao de calidad y que lo van a fermentar, que cumplan con eso también. Y hemos visto que hay organizaciones que no cumplen.
Y eso es parte del negocio. Si incumplen un acuerdo que ya tomaron y un precio establecido, pues se va a tener. O sea, hay mucho que discutir en esa parte, que tiene mucho que ver con las dos partes, con lo que requiere el chocolatero. A nosotros el mejor resultado que nos ha dado es cuando llevamos al chocolatero a la comunidad, que conozca cómo viven los productores, que platica con ellos. Yo no lo veo solo como el comprador que llega, sino llega en plan de conocerlos, al rato terminan siendo amigos, y la verdad hemos tenido, no en todos, no nos voy a venir a echar mentiras tampoco, pero hemos tenido mucho éxito con comunidades donde se logra esa amalgama y el chocolatero va, se da sus ventas de tiempo en tiempo, nos visita, etcétera, ¿no? Creo que eso es lo ideal, hablar de un mercado que sea más humano, que no solo es yo te compro, yo te pago, te deposito una cuenta y tú me mandas, y ni se conocen, ¿no? Eso es muchas veces el comercio normal. Acá hablamos de un comercio más humano y fíjense que, por ejemplo, cuando hablamos de fermentación, ya con esto se va a jugar el micrófono, sí, muchas personas no quieren fermentar. Y dicen, no, pero si es que tradicionalmente yo no vendo lavado, y que, oye, por lavado te lo pagas 100 pesos, si lo fermentas te vale 200 pesos, ¿no? Y cuando llega el chocolatero, y entonces les empieza a explicar por qué no quiere fermentado, que yo hago chocolates de tableta, de este tipo, que su cacao es bueno, pero si no lo fermentas no me sirve, y van. Y se ponen de acuerdo. Y tenemos grupos ahora que son grupos de éxito, lo tomamos como ejemplos de grupos de éxito donde no fermentaban, si ustedes ven hace 5 o 6 años no fermentaban, ahora tenemos hasta maestros de fermentación. Aprendieron todo el protocolo de cómo fermentar un buen cacao y están vendiendo, tienen su cartera de clientes donde venden a muy buenos precios. Para mí eso es lo que creo como institución, lo que podemos hacer. Enseñarnos, educarnos, transferir tecnología, hacer investigación en el sitio con ellos, estamos llevando tecnología que sirve, investigación útil, que sirve a las comunidades y todo el mundo gana, porque incluso el chocolatero va a vender bien, le va a pagar mucho chocolate a las comunidades y entonces vamos ayudándolos a salir de la pobreza, que es el problema de las hoteles. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí, adelante. Sí. A ver, es una pregunta que yo creo que para el conjunto de panelistas, primero, antes de la pregunta, celebrar, me ha encantado esta presentación, creo que nos amplía un poco la perspectiva en términos históricos, luego panorámicos mundiales, y tercero, con esto de incorporar claramente el enfoque de lo cultural, poner un énfasis, diría yo, mucho más claramente orientado respecto a si lo importante es el enfoque productocéntrico o el enfoque pueblocéntrico. Otra vez, para las viejas categorías en donde se empezó a discutir en serio como un tema de ecología social, como un tema base de la agroecología. Es decir, desde este tema del cacao, hoy en día sería interesantísimo, así como demostraron esta distribución en el mundo, ver cómo está el tamaño de los eslabones de la cadena de valor, porque en el fondo cuánto le está quedando a estos productores que todavía nacen en México, con ese lamentablemente pequeño 1% cuando pareciera haber sido, por lo menos, en realidad, una de las zonas de origen del cacao, y en muchas partes del mundo se está desarrollando de otras maneras. No es tan lejos de otros temas como en todo el mundo se distribuye, en todo el mundo se produce maíz, y se ha producido maíz sin ningún beneficio para los originarios, para los pueblos originarios productores de maíz en México, y buena parte de esa distribución, que en este momento está circulado, gracias a mecanismos como el del CIMIC, que se llevaron sin ningún beneficio para el país, la distribución del maíz al mundo y a beneficiarios comercializadores de gran escala, etc. Volviendo al cacao y justamente relacionado con el enfoque biocultural, si se incorpora la perspectiva biocultural más a fondo como estrategia de opción, como perspectiva, no convendría pensar que la política pública debiera recomendarle que atendiera no solo esto de las condiciones de variabilidad para enfrentar el cambio climático, sino también las condiciones para revalorar culturalmente y revalorar económicamente el papel de estos saberes tradicionales, saberes originales de estos pueblos en México. Son los que dan base a esta persistencia o subsistencia
de las condiciones de esos agroecosistemas en donde todavía subsiste el cacao y que incluso se está readaptando también agroecosistemas parecidos un poco a Sendero de la Montaña. Es decir, no pareciera estar faltando a la política pública algo de riqueza más amplia, multidimensional, para atender mejor este asunto del cacao. Sí, por supuesto. Está haciendo falta un enfoque más biocultural. Le doy la palabra a quien quiera tomarla de los ponentes. Bueno, me parece bastante interesante el comentario y indudablemente algo que creo que hay, y ya iniciamos al menos nosotros desde la universidad, es que el productor en realidad sepa qué tiene en sus manos. Muchos de ellos a veces, pues sí, tienen plantas de cacao, pero como que tuviera cualquier cosa, ¿verdad? Y más en estos sistemas que son biodiversos, ¿verdad? Que tienen una riqueza y también un impacto bastante importante en la generación de agua, en captar bastantes importantes fuentes de CO2, ¿verdad? Porque ahí se albergan. Pero muchos de ellos están ahí presentes, pero no sienten el valor. Algo que nos ha valido también es que cuando nosotros les empezamos a mostrar la riqueza y ellos empiezan a escuchar y como estoy hablando cuando empezamos la parte de selección participativa y ellos dicen, wow, tengo este material y es mío, porque muchos como que, ay, lo que viene de fuera es lo mejor, ¿sí? Desafortunadamente así está, y hay políticas de gobierno que también han llevado un tanto a eso, a disminuir o a atenuar y no valorar el recurso que hay, porque a veces yo les digo, para muchos políticos o gestores, o en este caso los tomadores de decisiones, es más fácil decir, oye Katia, tienes material resistente a monilia, mándamelo para acá, y así quisieron en su momento replantar todas las hectáreas. Yo no sé qué pensaban replantear con esos 5 materiales, eran 5 clones de cacao de Costa Rica, estoy hablando del país, ¿verdad? Repoblar la diversidad cuando ni siquiera se tomaron el tiempo, ni se han tomado muchos el tiempo de valorar, reconocer y sobre todo estudiar los materiales genéticos que existen en México. Entonces, ahí estoy muy de acuerdo contigo, sí faltan políticas públicas, creo que eso es indudable, no solo ahí, sino en muchos sectores, ¿verdad? Pero algo que también nos queda claro es que los que trabajamos en cacao somos bien poquitos, nos conocemos, siempre nos llevamos, somos casi que los mismos, ¿verdad? Y el recurso económico para investigación cada día es más pequeño, ¿verdad? Nos hemos valido nosotros de empresas, de ONGs, que permiten también y que compaginan un tanto con la visión que nosotros tenemos como universidad de estudiar, valorar y de cierta manera mostrar lo que se tiene. O sea, si yo no estudio, ¿qué voy a mostrar a los demás? ¿Verdad? Entonces algo importante es de reconocer, valorar y estudiar lo que se tiene en los lugares. Y de cierta manera ese tipo de trabajos como el que nos presentaba el maestro Damián, más otros muchos que de pronto están en otros lugares, ¿verdad? Hablan de ese valor que se debe tener, pero también es una muestra de lo que estamos perdiendo, ¿sí? O sea, cuando él menciona solo 5 personas tienen estas recetas, así pasa también con los materiales genéticos, pero yo no me voy solo al cacao, sino cuando nosotros entramos a estas plantaciones, hemos hecho la evaluación de qué tantos materiales, y eso solo hablamos de plantas, ¿verdad? Encontramos hasta 102 plantas diferentes a cacao que están dentro de un mismo agroecosistema cacao. Entonces, no estamos hablando de solo cacao, sino de la riqueza que hay alrededor de ello y que también forma parte de recursos genéticos alimenticios bastante importantes o de otros que prestan servicios ecosistémicos bastante importantes para el ambiente, ¿verdad? Entonces, no es solo cacao, es una biodiversidad. Nosotros hablamos de sistemas mega diversos, ¿verdad? Porque eso es importante recalcarlo. Y esa yo creo que, insisto, es la gran fortaleza que tienen nuestros productores ante todos estos cambios que se vienen con cambio climático. Pues les voy a ceder la palabra a mis compañeros. Bueno, sí, en la política pública, en el tema de las bebidas de cacao, estos factores que pueden afectar su continuidad
que, por ejemplo, personas jóvenes sepan, aprendan a prepararla y la vean como opción pues, de vida, de dedicarse a preparar en fiestas o en mercados las bebidas. No es solo un tema, digamos, como de nostalgia o de conservación de las recetas por el puro presencia cultural. Un factor muy importante que se ha estudiado apenas, en el caso, por ejemplo, de Tejate sí se ha estudiado, es el valor nutricional de estas bebidas, pues que integran tantos ingredientes, ¿no? Incluyendo el maíz. Entonces, ¿qué pasa cuando factores como el precio del cacao se eleva y cuando se vuelven menos viables como opción de vida? Pues que esas bebidas dejan de ser una opción para saciar la sed, por ejemplo, pienso en Pinotepa, donde se vende el chilate, que es una bebida fría para saciar el calor. Entonces, al desaparecer las bebidas, pues desaparece una opción saludable de alimentación, de bebida, y la política pública podría ser algo para pues, darles el realce, no solo, como repito, no solo por cuestiones como de abstractas, como de diversidad cultural, sino muy concretas de nutrición, ¿no? y de riqueza gastronómica, que muchas veces la están aprovechando ya más bien los restauranteros, en restaurantes de alta gama, y la transmisión generacional en las comunidades, en algunos casos se está perdiendo, entonces ahora los ganadores pues, van a estar en otro lado, ¿no? De estas tradiciones que se han conservado, ya dijimos, por 4,000 años, ¿no? Ya estamos al punto de cerrar. Gracias, Demián. Gracias, Sandra. Nos quedan 5 minutos. Híjole. A ver, está el compañero de Haití, el licenciado Bardía, y aquí el compañero. Muy breve, por favor. Nos hacen las 3 preguntas y luego de corrido contestamos, ¿sabes? Por ahí les van a pasar un micrófono. Una cuestión, el cacao fue perdiendo territorios, no solo en Oaxaca, pero en Oaxaca casi totalmente, porque el café le fue quitando territorios cuando el café tuvo buenos precios y el café bajó a alturas a donde no debería de haber estado nunca, pero así pasó. Ahora que los precios están buenos, en el café hay un gran problema porque la falta de mano de obra es lo que dificulta ahorita la renovación de los cafetales. ¿Cuál sería la situación en el cacao? También hay mucha escasez de mano de obra, porque eso es lo que ahorita en el café nos mata. El café de Chiapas es famoso por los guatemaltecos, no por los chapanecos, disculpen ustedes. Pero en Oaxaca no tenemos chapanecos, no tenemos guatemaltecos. Esa sería mi pregunta. ¿Cómo está el asunto de mano de obra en el cacao y hasta dónde podemos avanzar? En mi caso, 2 preguntas. Una para usted, que nos presentó el caso de Oaxaca. A mí me fascinó ver tantas recetas que hay, pero me preocupa esa parte de que como la producción es en pequeña escala, y sí, mira qué valoración tiene. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes para que esas recetas, o por lo menos esas recetas no se pierdan? ¿Dónde lo puedo ver y en qué tiempo? Esas que ya investigaste. Ese es uno. La otra pregunta es para el doctor que sigue. Me interesaría saber, a partir de ese proceso que ya tienen organizado, las recetas, que existen unas variedades en personas, ¿cómo podemos sumar a que tenga esa visibilidad pero económica? ¿Cómo le damos valor a esos que están produciendo a pequeña escala que ni siquiera valores le ven a nivel económico? Los productores no lo producen o no lo guardan las especies porque no le tienen esa parte económica. ¿Cómo le sumo? ¿Qué estrategia seguiría a que tenga ese valor económico? Aquí da un... Gracias. Voy a ser muy breve. Yo trabajo en financiamiento. Básicamente, emito créditos para ranchos. Y esta parte del café, del cacao, me encantó, que aquí en Oaxaca tenemos una zona fabulosa. La zona tiene un nombre medio raro, Puntla de Guerrero, para que no la conozcan. Es una zona que cumple todos los requisitos
Estamos abajito de los 500 metros y llueve todo el año y tiene muy buenos suelos y mucha diversidad. Entonces, la consulta sería, ¿tendrán ustedes costo de cultivo? Como para hacer una inversión y proponerla, porque realmente es un buen negocio. Gracias. ¿Alguien quiere? Bueno, brevísimo, me dicen. Con respecto a mano de obra, obviamente en Chiapas sí se tiene problemas de mano de obra, la inseguridad ha hecho de ello que ya los guatemaltecos no quieran ir a Chiapas. Y algo que estamos viendo es que los mismos productores, al ver esos problemas de mano de obra, están reemplazando, y así literal nos dicen, el café por el cacao. No quiere decir que el cacao no requiere de mano de obra, pero requiere menos que el café. Entonces, eso es uno de los puntos por los cuales los productores de café le están entrando. Entonces, ya hay zonas que encontramos nosotros que están prácticamente café con cacao y tirándole más a que quieren derribar el café para plantar cacao. Feliz. Con los recursos genéticos, nosotros lo que planteamos es de que hay un método que nosotros desarrollamos que es renovar las viejas plantaciones, dejando los cigüeños, los chupones basales, como le llamamos. Eso lo usamos como portainjerto. Tomamos vareta de los árboles escogidos y entonces el productor lo enseñamos a injertar, le damos las herramientas, conseguimos fondos para que tenga su navaja de injertar, su tijera de podar, y él va cambiando poco a poco, injertando hasta cambiar en 1 o 2 años la plantación. ¿Qué va a poner? Esos árboles que hemos escogido, de características diferentes, que son altamente productivos, que son, como veían ustedes, almendras blancas, rosaditas, etc. Y lo que sigue es mercado, que es lo que quieren los chocolateros. Entonces, yo creo que por ahí va la actividad. Yo la verdad lo digo con todo respeto, pero muy preciso. Somos la única institución que está haciendo esto en México. Si no hacemos esto, el cacao va a desaparecer. Como decía la doctora Sandra, están trayendo variedades, el gobierno y el INIFAP forman parte de eso. Están trayendo variedades de cacao de América del Sur para sembrar en México. Ahí les digo. En cuanto a la difusión para el fortalecimiento, pues lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas. O sea, todavía tenemos trabajo por hacer para difundir. Hasta ahorita lo que hemos hecho son videos, ya están varios en línea en el YouTube de la biblioteca. Y también, justo por eso estoy aquí, porque hacemos exposiciones itinerantes. Entonces hemos llevado la exposición sobre las bebidas de cacao a algunas comunidades de diferentes regiones del estado, en donde que ahí localmente se conoce a lo mejor la bebida de ese lugar o de esa zona, pero no se ubica el contexto histórico y el contexto de la diversidad de todo el estado. Entonces estamos haciendo esa labor, pero después es en pequeña escala, ¿no? Pero sí tenemos ahí que seguir trabajando. Gracias. Prioridad de costos. Nosotros tenemos una estimación de costos a precio de mano de obra de Chiapas que anda alrededor de 100,000 pesos el primer año, que incluye la compra de la planta, el establecimiento de la sombra profesional. Como en los árboles que van a hacer la sombra definitiva todavía empiezan a crecer, y se ha de meter, por ejemplo, una sombra que crezca rápido, pero que sea rentable, y entonces metemos plátanos, por ejemplo, pues en papayas, cultivos de rápido crecimiento, ¿no? Y a la par se van sembrando árboles que pueden ser frutales, maderables, lo que definan según la zona. La asociación con maderables es muy buena y permite de cierta manera alinear sistemas ya nuevos, poner surcos completos de maderables, por ejemplo, frutales, y por acá camellones, jugando ya con surcos ML, por ejemplo, a 3 por 2 metros de cacao, así, ¿no? Ese es por un lado. A partir del primer año, el costo baja alrededor de 80,000 pesos, porque todavía el mantenimiento es caro, hay mucho costo de mano de obra para las malezas. Recomendamos incluso maquinitas de las que cortan pasto, para allá no el machete, pero sí es justo poner coberteras, y a medida que la cobertura de la sombra va creciendo, la sombra desaparece, que eso pasa alrededor del 5º o 6º año. Ahora, rentabilidad, a partir del 2º o 3er año, empiezan a producir los injertos empiezan a producir muy rápido, a diferencia de esta semilla que llega a veces hasta el 5º o 6º año, entonces aquí le ganamos con el injerto, y entonces empiezan con rendimientos que van alrededor de los 100, 200 kilos, pero que es casi lo que sacan los productores ahora. Pero la idea es que estos rendimientos lleguen a 1 tonelada por hectárea. A partir del 8º o 9º año ya están en ese punto, y hay productores que pueden llegar a más en ese contexto, ¿no? Entonces,